Viernes, 13 de diciembre de 2024. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 2029721. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto por falta de interés jurídico. Se actualiza cuando, quien se ostenta como tercera extraña a un juicio reivindicatorio presenta, para acreditarlo, copia certificada por notario público de un contrato de arrendamiento celebrado con la demandada, si existe evidencia de que intervino en el procedimiento de origen y manifestó que ésta habita el inmueble sujeto a controversia. Hechos: se promovió amparo indirecto contra la falta de emplazamiento a un juicio reivindicatorio por quien se ostentó como persona tercera extraña, con base en la copia certificada por notario público del contrato de arrendamiento suscrito con la demandada en dicho procedimiento. El órgano jurisdiccional consideró actualizado ese carácter, pero sostuvo que no probó la existencia de un título que generara el derecho de propiedad sobre el bien inmueble que defendía ni la afectación de la propiedad, por no ser de fecha cierta y no cumplir con diversas formalidades, de ahí que sobreseyó en el juicio al considerar actualizada la causal de improcedencia por falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61, fracción 12, en relación con los diversos quinto, fracción I, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la improcedencia del amparo indirecto, cuando quien se ostenta como tercera extraña a un juicio reivindicatorio presenta, para acreditar su interés jurídico, copia certificada por notario público de un contrato de arrendamiento celebrado con la demandada, si existe evidencia de que intervino en el procedimiento de origen y manifestó que ésta habita el inmueble sujeto a controversia. Justificación: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A/J, 21/2010 estableció que cuando en el amparo se presente copia certificada por fedatario público de un documento privado que contiene un acto traslativo de dominio, debe considerarse de fecha cierta, por lo que resulta suficiente para tener por colmado el interés jurídico. Sin embargo, si de auto se advierte que la quejosa intervino en el juicio de origen, al mencionar en una diligencia de notificación que la persona con quien suscribió el contrato privado de arrendamiento que en copia certificada presentó para acreditar su interés jurídico en el amparo, habita el inmueble sujeto a controversia, esa circunstancia genera incertidumbre respecto a que tuviera la posesión material del bien desde la fecha establecida en el contrato, toda vez que el valor de la certificación se neutraliza. Ante esa circunstancia, a fin de que la quejosa acredite fehacientemente que posee el bien desde la fecha señalada en el contrato, debe robustecerlo con otro medio de convicción, como la testimonial. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, de Ignacio de la Llave. 2 de 2. Registro digital, 2029739. Tipo, aislada. Sustitución de bienes embargados en el juicio ejecutivo civil. El artículo 444 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, al permitirla solo por dinero, es constitucional. Hechos: en el juicio ejecutivo civil se embargó a la persona quejosa un inmueble y solicitó sustituirlo por otro que dijo era del mismo valor. La persona juzgadora negó la sustitución, pues conforme al artículo 444 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, solo se permite esta por dinero. En amparo indirecto reclamó la inconstitucionalidad del citado precepto. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 444 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, al permitir la sustitución de bienes embargados en el juicio ejecutivo civil solo por dinero, es constitucional. Justificación: el citado precepto, que permite al deudor la sustitución de los bienes embargados por una suma de dinero igual al monto de los créditos del acreedor embargante, intereses, costas y, en su caso, de los acreedores intervinientes, cumple con el test de proporcionalidad a que se refiere la tesis aislada primera, SEC-I 2/2016, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que tiene un fin constitucionalmente válido, que consiste en lograr un equilibrio entre
El derecho del acreedor a que se haga efectivo el cumplimiento de la obligación, y el derecho de propiedad del deudor, al otorgarle la posibilidad de sustituir los bienes embargados. Dicha medida es idónea para dar continuidad al procedimiento, por lo que la limitación respecto a que la sustitución solo será por dinero, es proporcional en relación con los fines que persigue y preserva la materia del juicio, pues no existen alternativas para la sustitución de los bienes embargados en el juicio ejecutivo civil, que no sea por una cantidad de dinero que cubra el monto total de lo reclamado, de ahí que esa medida sirve para dar celeridad al procedimiento. Además, no vulnera el derecho a la libre disposición de los bienes del deudor en razón de que conforme al precepto 442, fracción 2, del propio Código, durante la diligencia de embargo puede señalar los bienes a embargar, por lo que no queda en situación de desventaja. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.